tenemos una entrevista, vamos a conversar con la doctora Jessica Clavijo, ella es directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma. Como siempre, un gusto poder acompañarlos en JNTV esta mañana. Gracias por acompañarnos, doctora. Hoy hablaremos sobre el reglamento de publicidad estatal, procedimientos de autorización, fiscalización y sanciones. Primero es importante definir qué es la publicidad estatal. Claro que sí, Paloma. Bueno, en este proceso electoral vamos a recordar las normas de publicidad estatal, porque no es una norma nueva. Ya desde finales de los 90, con la Ley Orgánica de Elecciones, se estableció esta prohibición a todas las entidades públicas de, a partir de la convocatoria de elecciones, que no se realice publicidad estatal, pero hay excepciones, como son impostergable necesidad o utilidad pública. Esta publicidad estatal, que es información que brindan las entidades del Estado o las entidades públicas a todos los ciudadanos, tiene objetivos, ¿no? Por ejemplo, el difundir el inicio o la programación de actividades, de políticas públicas, de obras, evidentemente para posicionarlas frente a los ciudadanos. Esta publicidad estatal está enmarcada dentro de la resolución 922.2022 del Jurado Nacional de Elecciones, que establece parámetros para la propaganda, para la neutralidad, para el respeto del principio de neutralidad y también de la publicidad estatal. Listo, doctora. Ahora, ¿las apariciones en medios de comunicación o entrevistas son consideradas también como publicidad estatal? Hay algunas excepciones dentro de lo que es publicidad estatal. Por ejemplo, las notas de prensa no son publicidad estatal. Hay una diferencia muy importante que se debe dar, porque el Jurado Nacional de Elecciones, los organismos del sistema electoral, velamos porque no haya inequidad, porque no haya desigualdad en el marco de un proceso electoral y que más aún con recursos públicos se favorezca alguna postulación o candidatura. Pero eso no implica que se va a afectar, por ejemplo, la libertad de prensa. Si hay alguna aparición, alguna entrevista, una transmisión en vivo de algún funcionario, eso no está prohibido. Pero sí vamos a estar muy atentos a que quizás en estas participaciones, justamente ostentando el cargo en una actividad oficial, probablemente se favorezca alguna postulación, alguna candidatura. Ahí más bien se encenderían las alertas porque podríamos estar frente a una posible vulneración más bien del principio de neutralidad, ¿no? Que es un deber esencial que tenemos todos los funcionarios públicos, más aún aquellas autoridades elegidas por el voto popular. Doctora, dentro de la publicidad estatal existen algunas excepciones, ¿no? Por ciertas necesidades que podría tener alguna institución. ¿Podría comentarnos al respecto? Así es, Paloma. Como te mencionaba, las notas de prensa no son publicidad estatal. Si se hace alguna difusión, por ejemplo, en el marco de la ley de contrataciones, estas publicaciones que se deben hacer conforme a ley, tampoco serán sometidas a estas prohibiciones de publicidad estatal o aquella información que se debe publicar en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información, tampoco estarán sujetas a las restricciones de publicidad estatal. Pero ojo, igual, teniendo en consideración que esta información será difundida por las entidades públicas, debemos recordar que no pueden ser utilizadas para favorecer alguna postulación o candidatura, ¿no? Listo. Doctora, ¿existe un reporte posterior que deben presentar las instituciones en caso hayan hecho publicidad de necesidad o utilidad pública en periodo electoral? Sí, hay un reporte posterior que se da en el siguiente contexto. Si una entidad, teniendo en cuenta que hay información de impostergable necesidad y utilidad pública, es decir, que no puedo esperar a que concluya el proceso electoral para poder difundirla. Por ejemplo, estamos frente al inicio del año escolar y hay información importante y relevante que se debe difundir, temas referidos a salud. Estamos luchando aún contra esta pandemia, hay información que se debe difundir, no puedo esperar a que culmine el proceso electoral. Yo como Estado debo brindar esa información. Si voy a difundirla en cualquier medio que no sea radio y televisión, es decir, prensa escrita, revistas, periódicos, incluso en las redes sociales de la entidad, toda esa información que se va a difundir y que no sea radio y televisión el canal por el cual se difunde, esta información
esta publicidad estatal debe ser reportada a los jurados electorales especiales dentro de los 7 días posteriores al inicio de la difusión de esta publicidad estatal. Nosotros contaremos con jurados electorales a nivel nacional. A partir de la quincena de mayo ya estarán instalados todos a nivel nacional. Actualmente solo contamos con el jurado de Lima Centro, que es el que recibe estos reportes posteriores. Doctora, ¿cómo se llena este formato? Mire, es un formato bastante sencillo, precisamente en la resolución 922, en la parte final. Aquellos que estén interesados en revisarla van a encontrar los dos formatos, tanto el de reporte posterior como el de autorización previa, que si quieren más adelante conversamos. Este formato de reporte posterior es prácticamente una cara en la cual se detalla el nombre de la entidad, el domicilio de la entidad, la casilla electrónica. Es muy importante que se genere la casilla electrónica para las notificaciones, el detalle del medio empleado para la difusión, afiches, revistas, carteles, etcétera, ¿no? El periodo en el cual va a ser difundida y algunos datos que pide también el formato, como la empresa que ha elaborado esta publicidad, la cantidad de publicidad que se va a emitir y algo central, el fundamento de impostergable necesidad de utilidad pública, que es justamente aquella que va a brindar la entidad. Doctora, respecto a esta solicitud de autorización previa, ¿cómo y cuándo se presenta? Ok, respecto a la autorización previa, estamos en un supuesto distinto. Ya no estamos hablando de publicidad estatal que se difunde en medios escritos u otros, sino hablamos de publicidad en radio y televisión. Si la publicidad estatal se va a difundir en radio y televisión o televisión, lo que se debe hacer es, hasta 7 días antes del inicio de la difusión, es decir, de manera anticipada, se debe presentar una solicitud de autorización previa, es decir, presentar a través de este formato y adjuntando evidentemente el material audiovisual o estas cintas que se van a difundir por radio, esta publicidad estatal para que se haga una evaluación previa, para que se analice efectivamente si no hay información que podría vulnerar las normas de publicidad estatal, por ejemplo, la incorporación de colores, nombres, frases, símbolos de alguna organización política, lemas, la aparición de algún funcionario público, menos aún, evidentemente, de algún candidato. Esto se hace precisamente para hacer un análisis anticipado y poder brindar la autorización para el inicio de su difusión. Y esto se hace con anticipación hasta 7 días antes del inicio. Listo, doctora, perfecto. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Es preciso recordar que aquellas personas que deseen conocer más sobre este reglamento de publicidad estatal pueden hacerlo a través de la normativa. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paloma, y efectivamente toda la información también está colgada en el portal institucional y a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones estaremos brindando información. También recordarles que ya a partir de la fecha se están desplazando fiscalizadores a nivel nacional. Van a estar los fiscalizadores con el chaleco rojo, también atentos a cualquier consulta o denuncia que se presente a nivel nacional. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, hacemos una pausa. Volvemos.